Asambleísta Cristian Viteri. Gracias, señor presidente. Bien, primeramente quisiera decirle a los compañeros de la oposición que nos quedan menos de 10 días para discutir en 2 debates y dentro de la comisión este proyecto, si no pasará por el Ministerio de la Ley. Parece que no lo quieren debatir, parece que poniendo cambios del orden del día en cada una de las sesiones quisiera que se alargue el tiempo y no llegáramos a discutir estos puntos que son tan importantes. Por otra parte, mucho se ha dicho sobre la supuesta inconstitucionalidad del proyecto. Y se habla de la inconstitucionalidad porque dice que se trata 3 materias: materia hidrocarburífera, tributaria y laboral. Y eso no es cierto. En este proyecto se trata de una sola materia, que es la actividad hidrocarburífera. Por favor, señores asambleístas, lean el proyecto de reforma y ustedes se darán cuenta que las reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno únicamente hacen relación a la actividad hidrocarburífera, a la manera en que las empresas hidrocarburíferas realizan su deducción de costos y gastos, a la forma en cómo deben hacer su declaración del impuesto a la renta y cuál es la tasa impositiva que deben pagar al momento de hacer su declaración. Y también se refiere a la participación laboral, pero solamente de las empresas que se dedican a la explotación hidrocarburífera, como lo permite expresamente el artículo 328 de la Constitución, en donde claramente dice que las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a participar de las utilidades líquidas de las empresas de acuerdo con la ley. La ley fijará los límites de esa participación en las empresas de explotación de recursos no renovables. ¿Y cuáles son esas empresas de explotación de recursos no renovables? Las hidrocarburíferas. Estamos tratando una sola materia. Por lo tanto, es interesante analizar las propuestas que hace el asambleísta Paco Moncayo, que realmente son las únicas que tienen fondo de las que hemos escuchado por parte del bloque de oposición. Pero como el asambleísta Paco Moncayo nos pide que a nosotros, los miembros de la comisión, que pongamos defensas en este proyecto, si al mismo tiempo nos pide la inconstitucionalidad. Este proyecto es un proyecto urgente, y es urgente porque lo que sí ha sido antisoberano y entreguista fue la Ley 44 del 29 de noviembre de 1993, aprobada en el gobierno de Sixto Durán Ballén, por la cual se estableció el modelo de contrato de participación petrolera. Ahí sí bajó la participación del Estado, que en algunos casos llegaba hasta el 80%, en el mejor de los casos a un 30%, y en el peor de ellos a solamente un 15% de participación. Eso sí, sería antisoberano y entreguista continuar con este tipo de contratos. Esa misma ley permitía que existan varios tipos de contratos, que exista este contrato de participación, el contrato de prestación de servicios, el contrato de asociación, pero solamente se suscribía contratos de participación. Nada más. Solo en este gobierno, cuando se renegocian los contratos, existe un solo contrato de prestación de servicios, que es el contrato con la compañía Agip. Por lo tanto, tampoco es verdad que se está bajando la tasa de impuesto a la renta del 44 al 25%, porque
Esa tasa impositiva del impuesto a la renta era solo para los contratos de prestación de servicios. Todos los demás contratos son contratos de participación. Por lo tanto, todos los demás contratos, y eso es lo que decía el asambleísta Paco Velasco, pagan actualmente el 25%. Y ni siquiera eso, pagan el 15%, porque siempre reinvierten, entre comillas, las utilidades y se hacen de la exoneración del 10% a la tasa impositiva. Además, se podían aplicar una serie de escudos fiscales que ahora se está impidiendo que se apliquen. Al establecer que todos los contratos sean de una sola modalidad, que sea el contrato de prestación de servicios, se establece entonces que la tasa impositiva sea para todos del 25%, porque ya no reciben las empresas regalías ni esas participaciones del 80%. Estos contratos de prestación de servicios lo que hacen es que las empresas necesariamente entren a invertir. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que la inversión de las empresas en el año 2006 era en el orden de los 772 millones y la inversión del año 2009 cayó a 321 millones. Por eso ha caído la producción petrolera, justamente por los campos que son explotados por las empresas petroleras privadas. Entonces lo que se quiere es solicitar la existencia de contratos de prestación de servicios exclusivamente a que necesariamente tengan que poner una inversión importante para el Estado. Si no hay inversión, no hay contrato. Si se quita la inversión, caducan los contratos. Eso es lo que establece este proyecto de ley. Y establece que su rentabilidad no es en función de regalías, se acabaron las regalías, es una tarifa única que establece una rentabilidad sobre la inversión, que como bien nos explicó a nosotros el ministro de Energía, nunca va más allá del 18%. Escuchen bien, señores asambleístas, nunca va más allá del 18%, es decir, el 82% es para el Estado ecuatoriano. Se ha dicho, además, que una ley ordinaria no puede reformar una ley orgánica. En eso estoy de acuerdo con el asambleísta Paco Moncayo. Pero ya con la ley de equidad tributaria se reformó el artículo 1 del Código Tributario y se hizo el Código Tributario orgánico. Esta ley que establece una agencia de regulación, que establece una secretaría, que establece una serie de entidades del Estado y además regula derechos fundamentales, debe ser orgánica. Por lo tanto, propongo que reformemos el artículo 1 y digamos que esta ley, de aquí en adelante, sea una ley orgánica, con lo cual no habría incompatibilidad de ninguna naturaleza. Hay que estudiar, hay que analizar las propuestas que han hecho cada uno de ustedes. Pero lo cierto es que aquel temor que se tiene de la transitoria primera, de que se den por terminados los contratos, cuando dice una compañera asambleísta que existen varios contratos que se van a caducar en el año 2012, eso no es cierto. Solamente un contrato, el campo Tibacuno Repsol, termina el 31 de enero del 2012. Los demás contratos, los 6 principales, terminan. El de Palo Azul en octubre del 2022, Petro Oriental en diciembre del 2018, el bloque 17 de Petro Oriental también en diciembre del 2018, el bloque 10 de Ajip en el año 2017, Tarapoa Andes Petroleum en agosto del 2015. Le queda un minuto, asambleísta. Todos estos contratos, cuando fueron renegociados en este gobierno, se estableció una cláusula que en caso de que se terminen los contratos anticipadamente, lo que se le devuelve a las empresas es el valor amortizado de su inversión. Y muchas de estas empresas no han invertido absolutamente nada. Y si el campo ya no produce nada, entonces nada es lo que hay que devolver.
Y además, hasta el día de hoy, como bien nos decía a nosotros el ministro, no existe una norma que establezca la responsabilidad medioambiental. Ahí está, Chevron Texaco. Esta norma urgente, para que vengan las empresas petroleras y se responsabilicen de los daños medioambientales. Si esto no es urgente, y claro, si nosotros no tenemos la apertura para acoger sus observaciones, no podremos seguir adelante, pero tenemos que estar conscientes que por la soberanía del país es necesario reformar esta ley. Gracias, señor presidente.